Los besos en el pan, porque una de las muestras de eso es esa costumbre que yo no fui capaz de transmitirle a mis hijos, pero que a mí me enseñaron, de besar el pan, ¿no? Era un reflejo del hambre que habían pasado. Y además el pan tiene esa fuerza, porque el pan es la metáfora del alimento, es la metáfora de la supervivencia. Entonces besar el pan era como una muestra de respeto por la vida, ¿no? Siempre. Siempre sé cómo va a terminar. Sí, sí. A ver, claro, yo tenía que darle, aunque este libro sea un libro sobrevenido, pero yo he tenido un cuaderno con este libro y me planteé la estructura que necesitaba, y en principio esta novela iba a tener 3 ejes: una familia, una peluquería y un bar, porque yo necesitaba como líneas en las que, alrededor de las que se fueran disponiendo los vecinos, ¿no? Y necesitaba lugares transversales que permitieran conectar. Entonces me inventé esas 2 cosas, una familia, y desde el principio yo pensé que para que esta novela tuviera ese aire como de novela colectiva y de novela instantánea que cuenta la realidad, lo mejor sería irme al tono, al principio de la novela, de las voces en off de las películas del neorrealismo italiano y de las películas de Berlanga, de aquí de los 50, ¿no? Entonces el principio es un poco como esas películas. Vamos a ver un barrio de Madrid. Son de esta manera, son de esta otra manera, cómo hacen, qué les pasa, antes de desarrollar la historia, ¿no? Entonces yo desde el principio pensé que si hacía eso, que me apetecía mucho, la novela tenía que tener un epílogo. Si tenía un prólogo, tenía que tener un epílogo. Y aunque a mí no me gustan mucho los finales cerrados, y mis lectores a veces se quejan de que los dejo muy abiertos, pensé que el epílogo tenía que ser un intento como de cerrar un poco algunas historias, ¿no? No cerrarlas del todo, pero por lo menos ver qué cosas van a pasarles a los personajes después. Entonces yo sí sabía cómo iba a terminar. He cambiado muchísimo, y además para mí ha sido una aventura escribir este libro, como todos. Por otra parte, escribir un libro siempre es una aventura, ¿no? Pero este libro a mí me ha enseñado mucho, y yo creo que eso es una suerte, porque, bueno, escribir libros que te enseñen cosas a mi edad es una cosa que es interesante, ¿no? Yo este libro lo he escrito sin distancia sobre la realidad. Ha sido como subirme a un trapecio sin red. ¿Por qué? Porque yo he renunciado como a la ventaja clásica de la literatura. La literatura desde siempre ha necesitado tradicionalmente que la realidad se asiente, que la realidad cristalice y arroje verdades definitivas antes de literaturizarla. Y la literatura produce análisis más profundos y más sutiles, en mi opinión, que otros medios, otras narraciones que son capaces de captar la instantaneidad, por ejemplo el cine. Aquí he hecho una especie de experimento. He renunciado, digamos, a las ventajas del pasado, porque yo cuando escribo sobre el pasado llevo una mochila detrás que es la verdad histórica, que en este país nunca es una, pero vamos, es mi verdad histórica, que está documentada y está apoyada en el trabajo de los historiadores y en los hechos consumados, y eso a mí me apoya en el suelo y me ancla a la realidad. Y aquí en cambio, bueno, pues he hecho un libro casi impresionista, hecho de muchas impresiones de la realidad más cercana, y ha sido eso, como subirme al trapecio sin red. Pero además, como yo era consciente de todo esto, yo me di cuenta de que el libro tenía que estar escrito en presente indicativo. O sea, eso es una especie de condición gramatical elemental del libro, ¿no? Voy a contar el presente, escribo en presente. Escribir en presente indicativo es muy distinto a escribir en pasado. Yo estaba acostumbrada, cuando escribo en pasado, yo es como bailar valses en salones inmensos, ¿no? Yo me voy para un lado, me voy para otro, subo a la primera planta, bailo, me vuelvo, me como una magdalena, vuelvo a mi infancia. O sea, el pasado permite todo eso. Presente indicativo no. El presente indicativo es un verbo, un tiempo verbal muy potente, pero muy limitado. Entonces yo aquí sentía que más que bailar valses, lo que hacía era boxear con el lector. Y es otra manera de escribir,
es una manera de escribir completamente distinta. Entonces yo he aprendido mucho sobre los tiempos verbales y sobre escribir sin red haciendo este libro. Sí, pero bueno, tú ya sabes que yo siempre digo que mis lectores saben que a mí me gusta complicarme la vida. Siempre. A mí me gusta complicarme la vida siempre. Y igual que escribo novelas con 4 voces narrativas y 3 ejes que pasan durante 80 años, pues aquí, por otro lado, pues me la he complicado. Pero, a ver, es que si a mí... Yo procuro leer los libros que me gustaría leer y sobre todo procuro escribir los libros que me interesan. Entonces a mí me parecía que era un libro interesante y me parecía que era un libro que merecía la pena. Y que merecía la pena el riesgo que yo corría. Y hombre, cualquier cosa es mejor que aburrirse, ¿no?